Bien, vamos a hablar acerca de una de las leyes de Newton, específicamente la segunda ley de Newton. Recordemos que las leyes del movimiento lo gobiernan las tres leyes de Newton. La primera ley es la que aborda el principio de inercia, que establece que todo cuerpo que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento. A su vez, todo cuerpo que está en reposo tiende a permanecer en reposo, siempre y cuando no haya una fuerza externa que lo modifique. Eso es una ley, la primera ley fundamental de Newton. La segunda ley aborda el principio de la dinámica, la segunda ley de Newton, que es el fundamento de esta rama de la mecánica, que es la dinámica, ¿no? Que es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos considerando las fuerzas externas que propician ese movimiento, que generan ese movimiento. Y como ya sabemos, la tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. Para toda acción hay una reacción. Bien, en este tema, en este video vamos a hablar exclusivamente del principio de la dinámica. ¿Ya? La dinámica pues es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que provocan dicho cuerpo. O sea, acá en la dinámica sí considera las causas externas que generan el movimiento de este cuerpo. Según esta ley dice que todas los cuerpos acelerados se deben a las fuerzas actuantes sobre dicho cuerpo. Estas fuerzas actuantes van a generar una aceleración. ¿Ya? Una de las principales curiosidades del hombre ha sido, bueno, y seguirá siendo con certeza, es encontrar la respuesta del por qué se mueven los cuerpos. Descubrir este hecho pues ha tomado muchos años. Sin embargo, lo que más impacto nos ha causado es el hecho de que el conocimiento de las leyes que lo explican puede aplicarse tanto a los cuerpos que están a nuestro alrededor, también, así como también a los cuerpos celestes. La genialidad de del principal gestor de las leyes del movimiento, estamos hablando de Sir Isaac Newton, el físico matemático inglés, puso al alcance de todos la comprensión de los movimientos a partir de sus causas, naciendo así pues esta rama de la mecánica como denominada como dinámica lineal, que también más adelante se va a aplicar a la dinámica circular. Ya Isaac Newton en una de sus publicaciones manifestó pues que si no hubiese descansado en los hombros de personajes como Galileo Galilei, Johannes Kepler, Nicolás Copérnico, René Descartes, entonces él no hubiese podido desarrollar esta interesante teoría, ¿no? Puesto que estos físicos mencionados le abrieron luces como para idear pues sus tres leyes, ¿no? Y tener como una buena base para sus estudios que culminarían pues en estas tres leyes de Newton. Entonces acá el movimiento tiene que ver con las fuerzas que actúan acá, todas estas fuerzas que actúan sobre este cuerpo van a generar movimiento y al generar movimiento van a producir aceleración, ¿ya? Porque la aceleración por definición viene a ser el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Y acá vamos a tener n fuerzas, pues, ya un conjunto de n fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Estas fuerzas que van a generar movimiento a través de movimientos acelerados.
Según el pensamiento aristotélico, se supo que los cuerpos se movían gracias a la existencia permanente de una fuerza en la dirección del movimiento. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos un borrador sobre una mesa, vamos a suponer que tenemos este borrador sobre esta mesa, ¿no? Si le imprimimos una fuerza, este borrador inmediatamente va a adquirir movimiento, ¿no? Se va a acelerar, así es. Pero en algún momento se va a detener, ¿no? En algún momento se va a detener. ¿Y esto a qué? ¿Obedeciendo a qué? A que entre el contacto de estos dos cuerpos, entre la masa y la superficie horizontal, va a haber una fuerza de fricción, una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Esta fuerza de fricción va a ser la que va a propiciar que en algún momento se detenga esta masa. A ver, vamos a hacer un análisis. ¿Cuál es la relación entre estas tres magnitudes fundamentales? Bueno, tres magnitudes importantes, no fundamentales, porque de acá solamente es fundamental la masa. La aceleración es una magnitud derivada, la fuerza también. La fuerza hemos visto que es una magnitud vectorial, la aceleración también es una magnitud vectorial. Pero vamos a ver cuál es su relación entre estas tres magnitudes importantes. A ver, si a este cuerpo de masa m, ¿no?, sin modificar la masa, si a este cuerpo le aplicamos una mayor fuerza, obviamente que va a adquirir mayor velocidad, o sea, mayor aceleración. ¿Qué implica? Que la fuerza va a ser directamente proporcional a la aceleración. ¿Por qué? Porque a mayor fuerza se va a mover más rápido, o sea, ese cuerpo va a ser más acelerado. Entonces acá va a ser directamente proporcional a la aceleración. A ver, un cuerpo de mayor masa necesita mayor fuerza o menor fuerza para moverlo. A ver, es más fácil mover un camión de 2 toneladas que mover un auto de 700 kilos. Es más fácil mover un auto de 700 kilos, porque uno más liviano va a acelerar más rápido, ¿no? Mientras que si es más pesado va a acelerar menos, ¿no? Para mover un cuerpo de menos masa requiere menos fuerza. Un cuerpo de mayor masa requiere mayor fuerza. También la fuerza y la masa van a ser directamente proporcionales. Si son directamente proporcionales, matemáticamente sabemos que su relación, la relación de la fuerza, tanto con la masa y como con la aceleración, va a ser una constante. Esto va a ser una constante. ¿Qué vamos a poner? Constante. Listo. Pero esta constante es un número real y estas son magnitudes físicas. Entonces, de acá una constante por cualquier magnitud me va a seguir dando la misma magnitud. Quiere decir que aquí, a ver, ¿qué quiero decir acá? Por ejemplo, si tengo tres volúmenes y 3 litros y si lo multiplico por una constante con 8, por ejemplo, 8 por 3, 24 litros obtendría la misma magnitud física, en este caso volumen. Si yo tengo 3 kilogramos y lo multiplico por 7, que es una constante, un valor real, 7 por 3, 21 kilogramos voy a obtener, ¿no? Entonces la magnitud sigue siendo la misma. Entonces quiere decir que esta fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y de acá hemos deducido la nomotecnia Francesca me ama, ¿no? Correcto, esa es la nomotecnia que nosotros usamos para recordar. Acá la masa ya sabemos que se mide en kilos. La masa está en kilogramos en el sistema internacional. La aceleración en metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? La aceleración en metro por segundo al cuadrado
y la unidad de la fuerza es el newton. Entonces, la fuerza de acá, que la fuerza se va a medir en newton. Quiere decir que un newton equivale a 1 kilogramo metro por segundo al cuadrado, ¿no? 1 kilogramo metro por segundo al cuadrado, segundo a la menos 2. Listo. Entonces esa sería la aceleración, las unidades. A ver, de esta forma hemos abordado esta ley importante de la dinámica, ¿no? También es importante acá resaltar la diferencia entre masa y peso. Y hemos visto que masa es una magnitud escalar, el peso es una magnitud vectorial. Ahí difieren en que la masa, magnitud escalar, y el peso, magnitud vectorial. La masa siempre va a ser constante en cualquier lugar. La masa va a ser constante en la Luna, en Plutón, en Puno, en Lima, en Quito, etc. La masa es la cantidad de materia que posee dicho cuerpo, ¿correcto? Mientras que el peso sí efectivamente depende de la masa, pero el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro de gravedad, ¿no? Es la fuerza, el peso es una magnitud vectorial que se define como la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos que están sobre ella o dentro de su campo gravitatorio. El instrumento de medición de la masa es la balanza. El instrumento de medición del peso, como es una fuerza, es el dinamómetro. La unidad de la masa ya vimos que es el kilogramo. La unidad de la fuerza es el newton. Correcto. Muy bien. A ver, acá para aplicar esta ley fundamental, la ley fundamental, si tenemos un conjunto de fuerzas que actúan sobre este cuerpo de masa M, ¿ya? Todas estas fuerzas son actuantes. A estas fuerzas le llamamos, lo vamos a sumar porque son vectores. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración. Correcto. Y cuando hablamos de la sumatoria de fuerzas, son fuerzas a favor del movimiento, sumatoria de fuerzas a favor, o sea, en el sentido del movimiento, y menos, a esto lo vamos a restar, las fuerzas que están en contra, ¿no? Y menos la sumatoria de fuerzas que están contra el movimiento. Contra el movimiento, en sentido contrario, ¿no? Y esto sería igual a la masa por la aceleración. Este es el criterio que nosotros vamos a utilizar cuando resolvamos algunos ejemplos. Por decir, en este ejemplo 1 tenemos, si tenemos dos fuerzas, esta fuerza de 10 newton y esta fuerza de 8 newton, la fuerza de 10 que apunta hacia la derecha, o sea, es en sentido positivo del eje X, y una fuerza de 8 contraria, en sentido contrario, en el sentido negativo del eje X, ¿ya? Y obviamente que acá la fuerza mayor está apuntando hacia la derecha. Quiere decir que acá el movimiento va a ser hacia la derecha. Vamos a ver cuál va a ser la aceleración. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de enunciar, la sumatoria de todas las fuerzas a favor del movimiento, ¿en qué sentido va el movimiento? Hacia la derecha. ¿Cuáles son las fuerzas a favor? Solamente tenemos 10. Menos las fuerzas que van en sentido contrario al movimiento. Reitero, el movimiento es
hacia la derecha, y la fuerza contraria sería este 8, menos 8, y eso aplicando Francesca me ama, esta es la fuerza resultante, vendría a ser la masa por la aceleración. Entonces, en el primer miembro vamos a tener 10 menos 8, 2, igual a 4 por A. Acá vamos a despejar A. Este 4 que está multiplicando acá en el primer miembro va a pasar a dividir. Y vamos a tener 2 sobre 4 igual a. Sacando mitad y dividiendo 1 entre 2, esta aceleración nos debe salir 0,5 metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración, ¿no? Nunca olvidemos en física de colocar las unidades, ¿no? Metro sobre segundo al cuadrado también lo puedo expresar como metro segundo a la menos 2. Y esta sería la forma como se resuelve este tipo de ejercicio, de forma bien sencilla. Acá al pie tenemos otro ejemplo. Si observamos, vamos a aplicar lo mismo, ¿ya? Pero vamos a suponer acá que esta aceleración me dan y me piden esta fuerza. Vamos a suponer que esta aceleración es 8 o ya, a ver, 2, correcto, 2 metros por segundo al cuadrado. También lo puedo expresar así, las unidades, ¿no? Metro por segundo al cuadrado. Vamos a suponer que esa es la aceleración. Muy bien. Entonces, aplicamos el mismo criterio. La sumatoria de fuerzas a favor del movimiento. Acá, según la flechita, el movimiento es hacia la derecha. A favor del movimiento solamente es 14. No hay otra. Obviamente que acá no estamos considerando la fricción. ¿Ya? Acá no estamos considerando la fricción. De acuerdo, aquí no consideramos la fricción. Acá la fricción es nula. O sea, esta superficie es lisa. Cuando me dice que la superficie lisa es como si un cuerpo se deslizara en hielo, por ejemplo, ¿no? La fricción es nula. Muy bien. Acá las fuerzas a favor es 14. Las fuerzas en contra, no lo conozco esta fuerza, F. Eso debe ser igual a la masa, que es 6, y la aceleración, que es 2. Listo. Entonces vamos a tener 14 menos F igual a 12. Igual a 12. Esta fuerza va a ser igual a 14 menos 12, 2 newton, ¿no? Esa sería la respuesta para este ejemplo 2. Bien. Hasta el momento podemos observar la simplicidad de esta ley y la facilidad con que se resuelven estos ejercicios. A ver, repito, en todos estos casos estamos asumiendo que la superficie de contacto entre ambos cuerpos es lisa, o sea, no consideramos la fricción. Muy bien, en este ejemplo siguiente, donde tenemos dos carritos, dos cuerpos de masas distintas, de la que se están jalando con fuerzas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, sobre esta primera masa, le estoy aplicando esta fuerza 32 y acá dos fuerzas en el otro extremo, una hacia la izquierda de 3,5 newton y otra hacia la derecha de 3 newton. Si me piden la aceleración acá, para hallar la aceleración acá
yo analizaría todo el sistema, todo como un solo sistema. O sea, todo esto como un solo sistema. Esto de acá. Todo como uno solo. ¿Ya? Entonces, si es todo como uno solo, la masa total sería 15. 12 más 3, 15. La masa total, voy a poner M mayúscula, masa total sería 12 más 3. Y eso me da 15 kilos. La masa, 15 kilos, muy bien. Reitero, esto es como uno solo, ¿no? Porque las fuerzas están actuando externamente, ¿no? 15 kilogramos. Listo. Muy bien. Entonces, ahora voy a aplicar los criterios de la segunda ley. El movimiento, ¿hacia dónde se va a realizar? Primero analizo mis fuerzas. 32 es hacia la izquierda. Acá se tiene que sumar con esta porque está en la misma dirección. 5 y 32 están en la misma dirección, se tiene que sumar. 37. Y este 3 está en sentido contrario, se tiene que restar, ¿no? Entonces el movimiento obviamente va a ser hacia la izquierda. Ese va a ser el movimiento. Entonces me pide hallar precisamente esa aceleración. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que haría acá? ¿Cuál sería el criterio? La sumatoria de fuerzas a favor sería 32, ¿no? Porque estamos viendo que se mueve hacia la izquierda, 32 es a favor, 5 también es a favor, correcto, muy bien, y la sumatoria de fuerzas en contra, 3. Eso sería igual a la masa total, porque estoy analizando todo esto como un solo sistema, sería 15, como si fuera uno solo, ¿no? 15 por la aceleración. Muy bien. 32 más 5, 37 menos 3, 34. 34 sería 15 por A. Ya, y de acá despejamos A, nos debe salir 34 sobre 15. 34 sobre 15. A ver, al dividir esto me debe salir 2, porque 2 por 15 es 30. 2, 30, me sobra 4. 40 entre 15, 2. Me sobra 10. 100 entre 15, 8. 8, no. 100 entre 15, 9, ¿no? 9 por 15, 6, perdón. 6 por 15, 90. 2,26. 26. Listo. Y algo más, pues, ¿no? Porque no va a salir periódico. Entonces, esto en metros por segundo. Acá es muy importante, segundo al cuadrado, ¿no? Acá es muy importante analizar las cifras significativas. Acá, por ejemplo, dos cifras significativas, una cifra significativa, una cifra significativa. Bueno, entonces habría que expresarlo con una cifra significativa, ¿no? Si lo expreso con dos cifras significativas, esta aceleración sería 2,3, porque esto se redondea, ¿no? 2,3 metros por segundo al cuadrado, o metros segundo a la menos 2. Pero acá hay un detalle. En este mismo ejercicio me puede pedir calcular la tensión acá, por ejemplo, porque acá hay un cable. Mientras este lo jala, acá hay un cable que se opone, ¿no? Que lo está arrastrando, que a su vez va a jalar al carro número 2. A ver, ¿qué pasaría si nos hacen la pregunta hallar la tensión T? A ver, ¿cómo lo calcularíamos? A ver, hallar la tensión, si me pidieran,
hallar la tensión T. Listo. Entonces eso implicaría que tendría que hacer solamente el diagrama de cuerpo libre del cuerpo donde actúa esa tensión, que sería el de 12, ¿no? Acá 12 kilos sobre esta masa. ¿Qué fuerzas están actuando? Sobre esta masa actúa 32, perdón, 32 newton, y actúa la tensión. La tensión que hace a este carro, la tensión lo tira para atrás. Pero al segundo carro la tensión lo tira para adelante, ¿no? Y acá se cumple el principio de acción-reacción. ¿Ya? La tensión. Muy bien. Y el cuerpo, obviamente, que se va a seguir moviendo hacia la derecha. Con la misma aceleración, ¿no? Porque todo, como esto lo he analizado como un sistema, todo este sistema se mueve con la misma aceleración. Entonces, las fuerzas a favor, 32. Las fuerzas en contra, se restan, ¿no? T, no C. La tensión es una fuerza. Y eso vendría a ser igual a la masa, 12, por la aceleración. Listo, entonces vamos a ver, acá tenemos 32 menos T igual a 12 por la aceleración, que es 34 sobre 15, ¿no? 34 sobre 15. O 2,26. Pero acá me conviene hacerlo así porque acá puedo sacar tercia. Tercia 4, tercia 5. Y 4 entre 5 es 0,8. Y 0,8 por 34 me va a dar, a ver, acá va a ser 8 por 4, 32. Llevo 3, 24 más 3, 27. 27,2 por la coma decimal. Este pasaría al otro miembro a restar y obtendría una tensión de 32. Esto pasa restando, este ya es un manejo de ecuaciones. 32 menos 35, 27,2, que no saldría 4,8 newton. 4,8 newton. Vamos a ver. 4,8 newton. Y esa sería la tensión aquí. Correcto. Bien. No nos pedían en este problema, pero me estoy adelantando a lo que nos puedan pedir en otros ejercicios similares, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos respuestas que me pedían. O bueno, acá me pedía una nomás, que era la aceleración, ¿no? Pero yo también he calculado la tensión. Muy bien, en el siguiente ejemplo tenemos también igual, todo un sistema. Vemos acá está la figura original, vemos todo este sistema. Sobre este sistema actúa una fuerza de 59 hacia la izquierda, acá una fuerza de 21 hacia la derecha, y me piden hallar la fuerza 3. Acá obviamente todo esto lo tengo que analizar también, al igual que en el problema anterior, como un solo sistema. O sea, como uno solo. Y al analizarlo como uno solo, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Que la masa total, ¿a qué va a ser igual la masa total? La masa total sería la suma de 3, la masa de arriba, más la de abajo 13, más la otrita que es 7, y la última también que es 7.
Acá tenemos 20 más 10, 30. La masa total va a ser 30. ¿En qué unidad es la masa? En kilogramos. Muy bien. Nos dice que la aceleración acá es 3. Ese es dato. O sea, el movimiento es hacia la izquierda. La aceleración, 3 metros por segundo, ¿no? Al cuadrado. Listo. Muy bien. Entonces, al mismo criterio, las fuerzas si esto lo analizo como uno solo, esto está inmerso acá, pues, en el circulito. A favor sería 59. Otra a favor del movimiento sería F, que no lo conozco. F. En contra del movimiento, si el movimiento es hacia la izquierda, en contra sería 21. Restando. Y eso sería igual a la masa total. ¿Cuál era la masa total? 30 por la aceleración, que es 3. Entonces 59 menos 21 es 38. 30 por 3 acá. 38 más F. Estoy restando acá. 38 más F. Eso nos sale 30 por 3, 90. El 38 pasa a restar al otro miembro. Y vamos a calcular que F es 90 menos 38. Es 52 newton. ¿No? La unidad de la fuerza, el newton. En este problema me están pidiendo solamente, me están pidiendo calcular la fuerza. Pero yo puedo adelantarme y calcular también cuál sería la tensión en este punto, por ejemplo acá, de este cable. Y también podría calcular cuál es la tensión en este otro cable. ¿Ya? Para hallar la tensión en 1, a ver, vamos a poner acá cálculo de T1. Vamos a calcular la tensión 1, cálculo de T1. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? T1 está entre estos dos cuerpos, ¿ve? Ajá. Entre estos dos cuerpos, la masa total es 16. Kilos. ¿No? Estoy analizando este de acá, ¿no? Para calcular 1, porque acá, en este lado nomás está la tensión 1. Muy bien. La masa, 16 kilos. La fuerza a favor, la aceleración es la misma, ¿no? La aceleración con la que se mueve va a ser 3 metros por segundo al cuadrado. Acá no varía porque es para todo el sistema, así como lo hemos analizado. Si es para todo el sistema, quiere decir que cada uno de estos se mueve con esta aceleración. Ya, las fuerzas a favor, 59. Muy bien. Menos las fuerzas en contra. Obviamente que en este lado quien se opone es la tensión, porque este coche lo está jalando hacia la derecha. Entonces tendría menos T1. Y eso igual a la masa, que es 16 por 3. Listo, que es la aceleración, ¿no? Masa por aceleración. Entonces, 59 menos T1, 16 por 3 es 48. Finalmente, de acá deducimos que T1 sería 59 menos 48, 11 newton, ¿no? Pero así como les he pedido calcular T1, también les he podido
haber calculado, calcular la tensión 2. Y la tensión 2 se encuentra en este otro lado. Cálculo de la tensión T2. A ver. ¿Y cómo lo calculamos? Igualito en este lado de acá, ¿ya? El movimiento sigue siendo hacia la izquierda. Entonces acá la masa es 7 kilos y la fuerza a favor sería T2. Esa es la fuerza a favor. Se va a sumar con F, que ya lo calculé, 52. Más 52, esa sería la fuerza a favor acá para este carrito. Y la fuerza en contra, menos 21. Y eso va a ser igual a la masa de este bloque, 7. Acá en este lado la masa era todo, pues lo está jalando a todo este sistema. En cambio acá solamente al 7, ¿no? Por la aceleración, que es 3. Entonces vamos a tener T2, 52 más 21 es 31. Eh, 52 menos 21. A ver. F nos ha salido 52. A ver, acá tenemos 13 más 3, 7 más 7, 26 más 14. Ajá, acá ha habido un error. A ver, acá es 13 más 3 es 26. 16 más 14, 30. Está correcto. Ya. La masa por la aceleración, 30 por 3, 90. 59, correcto. Menos 21. Está bien, 38. Más F igual a 90. 90 menos 38, 52. Está correcto. Acá, esta es la fuerza. Pero acá para calcular T2, a ver, tenemos T2, que es la única fuerza que lo jala hacia el otro lado, más F2, más F, que nos ha salido 52, menos 21, igual a la masa por la aceleración. Y acá resulta 21, ¿no? Y esto sería una incoherencia, porque la tensión nos saldría negativa. A ver, T2 nos saldría menos 10. ¿Y qué significa que sea menos 10? Menos 10 significaría que esta tensión no es hacia la izquierda, sino va a ser hacia la derecha. Entonces T2, la tensión 2, va a ser 10 newton, pero en sentido hacia la derecha. Correcto. Muy bien. Ya, y esa es la forma como podemos resolver este tipo de ejercicios aplicando la segunda ley de Newton. Pero también la segunda ley de Newton es aplicado a poleas. Y las poleas pues tienen una historia, ¿no? Recordemos como nota histórica, ¿no? Que relaciona a Arquímedes y las poleas. Sí, pues la historia data de que Arquímedes fue uno de los primeros en usar las poleas, ¿no? Y también los espejos. Así es. La única nota histórica sobre el uso se debe a Plutarco, quien en su obra Vidas Paralelas, o sea, 100 años antes de Cristo, relata que Arquímedes, en carta al rey Hierón de Siracusa, a quien le unía una gran amistad, afirmó que con una fuerza dada podía mover cualquier peso e incluso se jactó que
si existiera otra tierra, yendo a ella podría mover esta. Y Herón, asombrado, solicitó a Arquímedes que hiciera esta demostración. Y así pues no, efectivamente, para solucionar, dice, este problema, es que inventó la polea, ¿no? Acá vemos un sistema, ¿no?, de poleas para jalar o levantar este barco, ¿no?, este bote o esta lancha, como se le llama, ¿no? ¿Correcto? ¿Cómo lo puede anclar acá, ¿no? La máquina de Atout es una máquina bastante utilizada, la máquina de Atout. Es en la industria lo utiliza, en la industria de la construcción, en la industria metalmecánica, es ampliamente usada esta máquina, ¿no? Que en realidad es una polea. ¿Pero qué es una polea? Una polea es una máquina simple, que dice acá, que de tracción, que sirve para transmitir una fuerza. ¿En qué consiste? En una rueda, ¿no?, con un canal por donde pasa una polea. O sea, acá en esta rueda va a haber un canal por donde pasa la cuerda, y esta va a girar alrededor de su eje central. Este es su eje central. Según su desplazamiento, algunas poleas son fijas y otras son consideradas móviles, ¿ya? Por ejemplo, si acá tenemos que quisiéramos levantar esta ruma de ladrillos hacia la parte superior de este edificio, tendríamos que usar polea, pues, ¿no? Ahí está, la polea, que sirve para levantar este material de construcción. Hoy en día, obviamente, ya no se utiliza pues la mano de obra, ¿no? Acá se coloca un motor, y con un motorcito ya es el que se realiza el movimiento, el levantamiento de estos materiales, ¿no? Pero acá en la polea se cumple este principio. Vamos a suponer que acá tenemos 2 kilogramos, y al otro lado le pongo 5 kilogramos. 5 kilogramos. ¿Correcto? ¿Yo qué voy a hacer acá? Puedo determinar con qué aceleración se mueve, porque este 5, al tener mayor masa, va a hacer que la polea se mueva, en este lado se mueva hacia abajo, pero en el otro lado ascienda, ¿no? O sea, se mueva hacia arriba. Pero la aceleración va a ser la misma aceleración. Entonces, ¿qué se hace acá en este caso? Diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas. Y cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas, en esta masa, en este lado, actuará el peso, que es la masa por la gravedad, ¿no? Lo acabamos de ver en la lámina anterior. La masa 2 por la gravedad 10, vamos a suponer. Redondeando, vamos a tener acá el 20 newton. Listo. Y acá va a haber una tensión que lo va a jalar hacia arriba, porque esta es una cuerda, pues, ¿no? Una tensión. Y si el movimiento es hacia arriba, para este primer bloque, el movimiento es acelerado hacia arriba, la fuerza a favor va a ser T, y la fuerza en contra va a ser 20. Y eso debe ser igual, de acuerdo a la segunda ley de Newton, a la masa, que es 2, por su aceleración, que lo vamos a calcular. Acá vamos a calcular, no conocemos ni la aceleración ni la tensión. Ambos lo podemos calcular. ¿Correcto? Muy bien. En el otro lado también tenemos una masita. Su peso, si la masa es 5, su peso sería 5 por 10, 50. Sabemos que la gravedad es 9,8
81 a nivel del mar, ¿no? Y es variable respecto a la altura, ¿no? Entonces acá vamos a poner 50 newton. Estamos redondeando, trabajando con una gravedad aproximado a 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Y acá igual, la tensión es hacia arriba. Pero hay un detalle, acá el movimiento es hacia abajo. Correcto. Y si es hacia abajo, perdón, acá me olvidé poner la tensión hacia arriba, ¿no? Que lo jala hacia arriba. Muy bien. Si el movimiento es hacia abajo, la fuerza a favor es 50. La fuerza en contra es la tensión. Y eso va a ser igual a la masa, que es 5 por la aceleración. Listo. Si nosotros sumamos ambos miembro a miembro, sumamos los dos. En el primer miembro, T positivo se va a ir con T negativo. 50 menos 20, 30 me va a quedar acá, ¿no? Este es resolviendo ese sistema de dos ecuaciones. Pero como es sumado, lo estoy sumando acá en el segundo miembro, tengo que sumar también. Lo mismo que realizo en el primer miembro, tengo que hacerlo en el segundo miembro. Y acá tendría 2A más 5A, 7A. Al despejar A, tendré que A es 30 entre 7, 30 entre 7 es 4, 4 por 7, 28, me sobra 2, 20 entre 7 es aproximadamente 3. Y acá tendría la aceleración, que sería metro segundo a la menos 2, o metro sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Y si me pidiera la tensión, yo tendría que multiplicar acá, ¿no? O reemplazar acá. A ver, la tensión, menos 20, lo voy a reemplazar acá arriba, y acá lo estoy reemplazando, la tensión menos 20 igual a 2 por 4,3, que sería 8,6. Y este 8,6 lo pasaría, este 20 lo pasaría a sumar al segundo miembro para hallar la tensión. La tensión entonces sería 20 más 8,6, 28,6. ¿En qué unidades? La tensión es una fuerza y la unidad de la fuerza por lo tanto es el newton. Entonces acá lo vamos a determinar en newton. Ya calculamos de esa manera la aceleración, ¿no? Lo hemos calculado y hemos calculado también la tensión. ¿Ya? A ver, por acá tenemos algunas aplicaciones. Una aplicación sencilla. A ver, de poleas. Y acá me dice determine el módulo de la aceleración del sistema. Y consideramos, igual que en el ejercicio anterior, un valor aproximado de la aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. La masa 1, 2 kilogramos. La masa 1, 1 kilogramo, la masa 2, 2 kilogramos. Acá lo que falta resaltar es que es lisa, o sea, acá no hay fricción. O sea, esta superficie de acá, esta superficie lisa, ¿no? O sea, ¿qué significa que sea lisa? No se considera el efecto del rozamiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá lo que se suele hacer es el diagrama de cuerpo libre. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿De quién? Obviamente que de los dos. Acá, por ejemplo, de la masa 1, ahí está el bloque 1. ¿Cuál es su masa? 1 kilo. Ya, acá actúa como única fuerza la fuerza de tensión, porque este es un cable, ¿no?, que une esta polea. Ese vendría a ser una fuerza de tensión. Y al no haber rozamiento, en realidad acá hay rozamiento entre estas dos superficies. Pero si me dice que es nula, es lisa, este rozamiento es nulo. ¿Ya?
y la aceleración es A, no lo conozco. Entonces, ese es el diagrama de cuerpo libre para este bloque. Lo mismo hago para el bloque 2. A ver acá. La masa, 2 kilos. Entonces quiere decir que su peso es 20 newton. Y la tensión lo jala hacia arriba. Pero en este caso, acá sí la aceleración es hacia abajo. Entonces vamos a ver. Correcto, acá se está acelerando hacia abajo. Con la misma aceleración porque las cuerdas cumplen con el principio de transmisibilidad, transmiten fuerza, las mismas fuerzas, ¿no? Entonces acá lo vamos a hacer. Para el bloque 1, que vamos a tener para el bloque 1, que la única fuerza que actúa es la tensión. La tensión va a ser igual a la masa. La masa, ¿cuánto es la masa? 1 por la aceleración. Ya, listo. El bloque 2, vamos a ver qué ocurre con el bloque 2. Acá en el bloque 2, el movimiento es hacia abajo, la fuerza a favor es 20. La fuerza en contra de la tensión se resta. Y eso sería igual a la masa, que es 2, por la aceleración. Muy bien. Esta tensión, que es 1A, lo reemplazo, ¿no? Entonces yo tendré 20 menos 1 por A es A, igual a 2A. Este A que está restando pasa a sumar, tendría 3A, ¿no? Y al otro miembro me queda 20, ¿no? En este miembro 3 se está multiplicando, pasa a dividir, y tendríamos 20 entre 3 es aproximadamente 7, ¿no? Porque 3 por 7 es 21. Esto debe ser algo de 6,8 metros por segundo al cuadrado. Y esa sería la aceleración, ¿no? En este caso. A ver, acá tenemos una máquina ATU, la que lo vimos hace un momento. A ver, la masa 1 es 10 y la masa 2, 5. Obviamente que donde hay mayor masa lo va a mover hacia abajo. Acá el movimiento va a ser hacia abajo. La aceleración me pide calcular. Esa aceleración va a ser hacia abajo. Acá la fuerza sería el peso. Este peso sería igual a masa 1, 10 por la aceleración 10. 10 por 10, 100, puesto que la aceleración me están diciendo que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, 100 newton acá. Muy bien. Y acá, este es una cuerda, acá hay una tensión hacia arriba, que va a ser exactamente igual a esta tensión. Correcto. Y el peso acá en este otro lado sería 5 por 10, 50 newton. Ya. Entonces, este es el bloque 1 y este es el bloque 2. Igual que hicimos en el problema anterior, vamos a analizarlo por bloques. Bloque 1. Ya, ¿qué tenemos en el bloque 1? Se mueve hacia abajo. La fuerza
mayor va a estar hacia abajo, o sea, 100, la fuerza a favor, 100, la fuerza en contra, menos T, eso va a ser igual a la masa. ¿Cuánto es esta masa? 1, 10 por la aceleración. Y acá esta es la primera ecuación. La segunda ecuación lo vamos a sacar para el bloque 2. En el bloque 2, el cuerpo se mueve, se acelera hacia arriba, ¿ve? ¿No? Entonces, la fuerza a favor sería la tensión. La fuerza en contra, 50. Y eso sería igual a la masa. La masa de 2 es 5. 5 por A. Y acá tenemos la segunda ecuación. Siempre vamos a tener en estos casos dos ecuaciones. Para resolver, a ver, yo voy a sumar en el primer miembro, porque acá tengo T positivo y T negativo. Al sumar se va. 100 menos 50 me deja 50. Y se fueron las T. 10 más 5 es 15. A. Listo, entonces de acá despejando A, y al sacar quinta ambos miembros, quinta 10, quinta 3 acá, 10 tercios. Quiere decir que esa aceleración va a ser igual 10 entre 3, es 3,3. Las unidades de la aceleración, metro por segundo al cuadrado, o metro segundo a la menos 2. ¿Y cómo calcularía la tensión? Lo reemplazo acá, pues, ¿no? Entonces tendría, a ver, en 1, vamos a reemplazar en 1, también lo podría reemplazar en 2, a ver, en 2 vamos a, en 2, esta vez vamos a reemplazarlo en 2, tendríamos T menos 50 igual a 5 por A. 5 por A sería 17,5, ¿no? 17,5. Listo, este 50 al despejarte pasa a sumar, entonces la tensión sería 50 más 17, 67,5 newton. Ya tengo las dos respuestas que podría calcular con este ejemplo, ¿no? Muy bien, la aceleración y la tensión de la cuerda. Muy bien. Acá, otro ejemplo práctico. Por ejemplo, acá quiero subir este bloque de 5 kilogramos. Lo quiero subir y debo calcular la tensión con la que jala este señor de este otro lado. Entonces, acá hago el diagrama de cuerpo libre, hacemos el DCL. ¿De quién? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Hacemos el DCL de quién? Del bloque. Del bloque. Muy bien. Al hacer el DCL del bloque, tenemos el peso, 5 por 10, 50, ¿no? Este sube con una aceleración de 2 y acá va a haber una tensión hacia arriba. Muy bien. Como el bloque se está moviendo hacia arriba, está acelerando hacia arriba, entonces la fuerza a favor va a ser T. En contra va a ser 50. Por eso se resta. Son las dos únicas fuerzas.
igual a la masa, que es 2, por la aceleración, que es, perdón, la masa es 5, ¿no? La masa es 5 y la aceleración es 2. Entonces, acá voy a tener que este 50 que está restando va a pasar a sumar al otro lado, y 5 por 2 es 10, y al sumar 50 más 10 voy a tener 60 newton. Y ese es lo que me piden en este problema, hallar la tensión, ¿no? ¿Listo? Y bueno, esa es la forma como se resuelven estos ejercicios.